Buen día para todos, mi nombre es Juliet Rubiano, soy estudiante del programa SIDBA de octavo semestre. Nos encontramos en el espacio académico Ética 1 a cargo de la docente Maura Maecha. A continuación haremos una exposición acerca de una de las teorías morales dispuestas para esta unidad de estudio. La teoría moral que vamos a trabajar se llama relativismo cultural. Vamos a trabajar las ideas generales de esta teoría para luego entrar a ver algunos de sus autores más representativos. Y por medio de ejemplos de la vida real trataremos de aterrizar pues todos los conceptos que nos propone esta teoría moral. Finalizaremos con una conclusión y pues la bibliografía correspondiente. Yo realicé un mapa mental para tratar de hacerles una exposición mucho más fácil acerca pues de lo que nos dice y lo que nos propone esta teoría moral. Entonces empezamos diciendo que el relativismo cultural define la moral difiere en cada sociedad y es un término conveniente para referirse a costumbres aprobadas por la sociedad. Esto lo dijo una antropóloga, Ruth Benedict, más adelante hablaremos de ella y pues las aportaciones que tuvo que fueron muy importantes durante la Segunda Guerra Mundial y también para el desarrollo de la antropología en general. Bueno, teniendo en cuenta esto, desde este punto de vista que nos propone el relativismo cultural, se considera pues que toda verdad ética o moral depende del contexto cultural en el que es considerada. A esto nos referimos a costumbres, leyes, ritos, concepciones acerca del bien y el mal. Eh, no pueden jugarse con criterios externos. Todo depende de los criterios con los que se conforma la sociedad. Para dar un ejemplo de pronto de lo que acabamos de decir y aterrizarlo un poquito, hacerlo más práctico, acá les traigo a colación una película, se llama Agua, fue una película estrenada en el 2005 y fue dirigida y producida por Dipa Menta. Bueno, como les dije, la película se llama Agua, vale la pena de pronto si los que ya la vieron o los que aún no la han visto, pues una película recomendada, hace parte de una trilogía. Bueno, esta película transcurre en el año 1938 y se exponen las tradiciones hinduistas bajo el dominio del Imperio Británico Indio. Entonces, básicamente, la película expone la historia de Chuya, que es una niña, y pues todo lo que tiene que vivir a partir de las tradiciones de su pueblo. Entonces, acá nos expone como primero en la sociedad hindú de la época, las niñas contraían matrimonio con hombres mayores y muchas veces, o la gran mayoría de veces, eran matrimonios arreglados por sus padres y en el caso de la protagonista Shuya, el matrimonio de ella fue arreglado mucho antes de que ella naciera. Entonces, cuando ella tenía 8 años, el marido fallece. Y también trata sobre una realidad muy tradicionalista de esa sociedad y es que cuál es el papel que juegan las viudas luego de que sus maridos mueren. Y pues a través de la historia nos damos cuenta de que las viudas pierden todos sus derechos sociales y son condenadas de por vida al confinamiento. Las trasladan a una institución para viudas llamada Ashram de viudez y pues allí también son sometidas a una serie de actos de prostitución y básicamente ya no tienen ningún derecho en la sociedad, simplemente pues por el hecho de haber quedado viudas. Entonces son dos aspectos que nos expone esta película y que vale la pena pensar. Pero pues si la traigo a colación, bueno, primero como recomendación, una película muy recomendada y pues más en estos tiempos que estamos pasando, que la mayoría estamos pues en la casa. Y lo otro es pues verlo a través del relativismo cultural, de lo que nos propone esta teoría moral. Entonces, digamos, basado en esto, podríamos considerar natural que en nuestra sociedad las mujeres podamos
escoger con quién nos casamos. Pero aceptar que en otras sociedades las mujeres contraigan matrimonio con hombres mayores a través de matrimonios arreglados por sus padres. Esto sería visto desde lo que nos propone el relativismo cultural. A continuación, pues les traigo a colación una imagen que es muy común, muy frecuente en mercados de China, por ejemplo. Y todo esto porque pues vamos a tratar de aterrizar un segundo punto que nos expone la teoría del relativismo cultural. El segundo aspecto nos dice, culturas diferentes tienen códigos morales diferentes. Entonces, teniendo en cuenta la imagen que les mostré, que para muchos nos causa sensaciones viscerales y nos parece incómodo, tiene que ver mucho con los códigos culturales y pues en definitiva se convierten en códigos morales de cada sociedad. Entonces vamos a verlo. Bueno, aquí vamos a empezar pues con algo que nos deja Chloe Rapey. Es un filósofo y mercadotecnista muy famoso a nivel mundial. De hecho, pues es contratado por muchas marcas. ¿Para qué? Para posicionar productos en distintas sociedades. Entendiéndolo desde el punto de vista que cada sociedad tiene sus códigos culturales, entonces son representaciones diferentes de un mismo objeto o de una misma realidad. Entonces él empieza diciendo que el código cultural es un kit de supervivencia para poder vivir en un entorno y época determinada. Entonces, vamos a tratar de aclarar. Bueno, un código se forma empezando primero que todo por las tradiciones, por el lenguaje, por la comunicación, y los códigos generan improntas en las personas y por ende en las sociedades en donde viven esas personas. Entonces aquí traemos a colación nuevamente la imagen que habíamos visto acerca de los perros en los mercados chinos que se distribuyen pues como carne de consumo masivo. Y traemos a colación la otra imagen como en las sociedades occidentales, por ejemplo aquí en Colombia, un perro tiene una impronta diferente en nosotros. Un perro es considerado primero que todo no un animal de consumo, sino una mascota, está relacionada pues con el amor, con los niños, con la compañía. Y desde un punto de vista aquí en Colombia, en nuestra sociedad, sería inmoralmente incorrecto pues comer o consumir carne de perro. Pero si lo analizamos desde un punto de vista del relativismo cultural, entonces pues tendríamos que optar o considerar una posición como la siguiente. Considerar inaceptable comer carne de perro, pero ser tolerante con las sociedades que la consumen cotidianamente como parte de sus hábitos alimenticios. Entonces aquí hay un punto importante acerca del relativismo cultural y es que no existen verdades universales, no hay un criterio objetivo que me permita a mí determinar que algo es bueno o algo es malo, que algo debe ser aceptado y algo no. Bueno, el siguiente aspecto que nos plantea el relativismo cultural es que su forma de argumentación se valida en el supuesto de la diferencia. Pero la diferencia ¿entre qué? Entre perspectivas culturales para llegar a una conclusión acerca del estado de la moral. Entonces, por ejemplo, la sociedad china cree que es correcto y natural comerse a los perros, mientras la sociedad colombiana cree que es incorrecto y repugnante. Por tanto, comerse a los perros no es objetivamente correcto ni objetivamente incorrecto, es simplemente una opinión que varía de una cultura a otra. Podemos llamar a esto el argumento de las diferencias culturales, que se basa en el desacuerdo y en que no hay una verdad al respecto. Partiendo del argumento de las diferencias culturales que se basa en el desacuerdo, que es lo que nos propone el relativismo cultural, podemos concluir que primero todo se basa en un criterio subjetivo que valida o no un comportamiento en cada cultura. Por ende, no hay una objetividad, no hay verdades morales universales
y tampoco hay verdades universales en ética. ¿Por qué? Porque ningún código moral es más o menos que el otro. No hay un código moral universal que me permita a mí poner en la balanza y tener la autoridad para decir que algo es o algo no es. Y por esto debemos adoptar una actitud de tolerancia hacia todas las prácticas de otras culturas. Oswald Spengler nació en Alemania un poco antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Hizo grandes aportaciones para lo que hoy es el argumento pues, del relativismo cultural, y también exponía que las sociedades son cíclicas. Entonces para Oswald las sociedades tenían un nacimiento, un crecimiento, un florecimiento y finalmente una muerte, a lo que él llamó decadencia. Uno de sus libros más importantes o su obra más importante se denominó Decadencia de Occidente. Es una publicación conformada por 2 volúmenes y se publicó entre 1918 y 1923. Allí expone pues más a fondo toda su teoría acerca de las sociedades y cómo la cultura es fundamental para entender cada sociedad y cómo se va a dar su declive. Pues en su a manera de predicción, en su obra postuló que en el 2000 iba a empezar la decadencia de la sociedad occidental y que iba a estar reinada por varios parámetros como lo son el feminismo, el materialismo y el marxismo. Entonces pues es interesante de pronto leer la obra de él. Y pues también sus aportaciones fueron muy importantes para el movimiento revolucionario conservador alemán, lo que en principio conformaría lo que en la Segunda Guerra Mundial pues fue parte de la ideología pues del ejército Reich y del ejército alemán. Ruth Bennett, de nacionalidad neoyorquina, nació en 1887 y murió en 1948. Fue una antropóloga muy exitosa y ficha fundamental pues para que la antropología tuviera un auge pues en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial. Su obra más grande se denomina Patrones de la Cultura, fue publicado en 1934 y su tesis es que cada cultura valora y privilegia ciertas conductas y tipos de personalidades. Pero algo importante que nos dice Ruth Benedict es que la cultura ejerce presión sobre sus miembros para conformar los patrones de la sociedad y tiende a premiar a las personas que lo hacen. ¿Cómo podemos aterrizar esto? Traigo a colación el ejemplo que nos dio la maestra Maura en la retroalimentación pues, de la unidad 1, en donde se exponía cómo la felicidad en nuestra sociedad actual se ligaba a nuestro sistema económico, sistema capitalista. Entonces, desde ese punto, la felicidad tenía que ver y iba muy ligada a lo material. Entonces, si seguimos lo que propone esta autora, podríamos decir que esta sociedad en la que estamos, nos premia por tener cosas, por tener dinero para comprar cosas materiales, por ser competente en nuestros trabajos, siempre la competencia, o en nuestra vida, en el deporte. Te felicitan si tú eres rico, se te da un estatus, la sociedad te premia con el estatus, con un estatus preferencial por tu poder alcanzar esos ideales que son los que nos propone esta sociedad, y es que la felicidad, tú solo puedes ser feliz si tienes cosas materiales, si tienes dinero para comprar cosas. Bueno, ya continuando con un poco del papel que jugó Ruth Benedict. Ella fue contratada por el ejército estadounidense pues, en la Segunda Guerra Mundial para que hiciera un estudio minucioso de la cultura japonesa. Esto suponía en el momento tener una ventaja adicional frente al enemigo.
Entonces de esto nació una obra que se llama Crisantemo y la espada, patrones de la cultura japonesa. Fue publicado en 1946. Adicional a eso, pues ya terminada la Segunda Guerra Mundial, pasó a ser parte del equipo de científicos sociales de la Universidad de Columbia, y pues así fue como contribuyó en 1951 a todo el proceso de investigación acerca de culturas contemporáneas, y finalmente se consolidó como un programa, un proyecto de investigación en culturas contemporáneas que desarrolló la Universidad de Columbia. Es considerada una pieza clave dentro de la antropología y pues el estudio de las sociedades y del individuo pues a partir de sus condiciones y sus connotaciones culturales. Bueno, ya para dar un ejemplo práctico final, pues igual hemos venido dando varios ejemplos, pues propuse porque fue algo que escuché en las noticias. No pude encontrar el recurso audiovisual, pues fue imposible, entonces pues básicamente escribí lo que yo escuché. Esto se lo preguntó un periodista a una señora, más o menos ya de la tercera edad. Entonces la señora argumentaba frente pues al coronavirus, que es un tema que nos está tocando a todos en este momento y que también me parece muy importante traer a colación, porque es aterrizar todo el tema de las teorías morales a nuestra realidad y realmente reflexionar acerca de cómo asumimos nuestro papel social frente a esta situación. Entonces, básicamente lo que decía la señora era que yo no me puedo contagiar con el nuevo coronavirus porque creo en Dios. Él está conmigo y me hará inmune. Desde el punto de vista del relativismo cultural, no hay un argumento objetivo que me permita contrariar pues la postura de esta señora. Entonces diríamos que no es correcto ni incorrecto que yo me pueda contagiar con el nuevo coronavirus porque creo en Dios o Él está conmigo y me hará inmune, sencillamente porque no existe un criterio objetivo y simplemente es una opinión más dentro de muchas, y hace parte de toda una concepción social, específicamente una concepción religiosa de la sociedad en donde nos encontramos. Entonces aquí valdría la pena preguntarnos, ¿será que no existe un criterio objetivo que me permita decir que simplemente ella está equivocada? Dentro de las conclusiones a las que podemos llegar después de haber analizado pues, los puntos que nos propone el relativismo cultural, podemos decir que el relativismo cultural considera todas las prácticas culturales válidas e imposibilita que estas prácticas sean cuestionables. Opta que debemos ser tolerantes. En este punto quisiera también traer a colación el sentido de que cuando tú consideras la tolerancia como un valor, lo estás comparando con algo. Entonces, algo es tolerante o intolerante respecto a qué. Entonces, esto es uno de los muchos interrogantes que nos deja de pronto al descubierto esta teoría moral. Otra conclusión: el relativismo cultural ha sido un enfoque esencial para las ciencias epistemológicas, y si bien es cierto que nos permite entender la cultura como un factor determinante en la construcción del individuo y de sus códigos morales, aceptar lo postulado por esta teoría implicaría no reconocer la función principal del debate ético. Aquí también quiero traer a colación la retroalimentación que nos hizo la maestra acerca de la unidad 1, en donde ella exponía la diferencia entre moral y ética. Y hay que recordar que la ética se encarga de evaluar todas esas conductas y códigos morales y determinar si en la práctica
realmente funcionan, si hay que cambiarlas, si hay que seguir con ellas. Entonces, desde este punto de vista, el relativismo cultural impediría pues la principal función de la ética. Y también optaría por una postura que no es progresista. Siempre tendríamos que seguir igual porque sencillamente no hay un criterio objetivo por el cual yo pueda cuestionar las cosas. Antes de continuar, pues quisiera darle un agradecimiento a la docente. En su video de retroalimentación de la unidad 1 nos comentó que es la primera vez que está en un espacio académico virtual, pero la verdad quisiera felicitarla porque pues yo estoy en octavo semestre y creo que ya en octavo semestre puedo decir que han sido muy pocos los docentes que de verdad se comprometen pues con esta modalidad de estudio, con esta modalidad de aprendizaje y que hacen que de pronto estos espacios no se conviertan simplemente en medios pues para compartir PDFs, recibir PDFs, sino más que eso, ponerle una cara y hacer de este tipo de enseñanza algo mucho más humano, que genere más motivación y que genere más cuestionamientos pues en nosotros los estudiantes. Así que pues de verdad una sincera felicitación. Eh, Me ha parecido muy interesante la clase. Y pues continuamos con una pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué aportaciones podemos considerar del relativismo cultural se deben tener en cuenta en el campo profesional SIT? Y pues esa sería una pregunta para la docente. Y acá traigo también a colación la pregunta problematizadora de esta unidad, que dice: ¿cómo contribuye al estudiante del programa Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística conocer las teorías morales que se han desarrollado a lo largo de la historia en su formación profesional y personal? Pues esta es una pregunta que voy a intentar resolver. Y pues también espero que muchos de mis compañeros intenten también aterrizarla pues desde su perspectiva, que finalmente es uno de los objetivos de esta unidad. Entonces pues primero que todo es muy importante considerar la ética y las teorías morales, no solo porque estemos estudiando, sino también porque tenemos que reconocer que somos parte de una sociedad, que somos individuos y que muchos de nuestros actos, de nuestros pensamientos, vienen primero pues producto de todo un acondicionamiento social que se nos ha dado desde pequeños, pero que también somos individuos que pensamos y que razonamos y tenemos la capacidad de cuestionar cuando estamos actuando bien o cuando no estamos actuando tan bien, y sobre todo que reconocer y tener en cuenta que cada acción que tomemos va a tener consecuencias, que sean negativas o positivas. Es muy difícil de evaluar porque cada situación en la vida es muy distinta, pero independientemente de eso tenemos que considerar la moral como un determinante para tomar la mejor decisión. Directamente en nuestro campo profesional, creo que es muy importante a la hora de pronto determinar, habrán en muchos momentos en donde nuestras acciones no representen o no tengan consecuencias legales, porque pues en la parte de la archivística, de la bibliotecología, pues se rige por muchas normas constitucionales. Entonces de pronto en algún momento una acción de nosotros no representa pues digamos una consecuencia legal directa para nosotros, pero eso no quiere decir que sean decisiones moralmente correctas, puede que no estén tan bien, y entonces ahí es donde es importante la moral para determinar cómo somos como profesionales. Además hay que recordar que dentro de nuestra profesión existe un código ético, un código moral establecido pues también en la Constitución, y es importante siempre tenerlo en cuenta. Otra cosa que considero, bueno, en este momento muy importante, en estos tiempos que estamos pasando, es cómo actuamos nosotros como profesionales de la información con nuestro entorno. En estos momentos en donde hay demasiada información que genera
mucha desinformación y pánico, tanto en nosotros como en otras personas, en nuestros familiares, en las personas que están cerca de nosotros. Entonces también es como evaluar cómo soy yo, cómo realmente asumo mi papel, no solamente en lo académico, ni en mi campo profesional, o sea, es decir, en mi trabajo, sino también cómo soy yo en sociedad, cómo soy yo como individuo, cuál es mi responsabilidad social frente a la información. Entonces, si realmente yo contribuyo a generar pánico por medio de toda esta cantidad de información que nos llega diariamente de un lado y de otro, o si realmente yo asumo mi papel profesional y trato de ofrecerles a las personas que están a mi alrededor información un poco más confiable, información que no está rayada en el amarillismo. Entonces, pues también es muy importante eso en estos momentos, pues en estos momentos en que nos encontramos, que son difíciles para todos.